Hola chicos, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión vamos a revisar un tema que ya con anterioridad lo habíamos revisado, que se llama tipos de texto según su intención comunicativa. Bien, es la segunda parte, por lo tanto, en este video vamos a terminar dicho tema y vamos a terminar de ver toda la clasificación. Bueno, si ustedes recuerdan, en el primer video o en la primera parte vimos toda la clasificación, la mencionamos, pero solamente desarrollamos los textos persuasivos, periodísticos y científicos. En esta ocasión vamos a retomar los recreativos y los literarios. Bueno, ¿cuáles son los textos recreativos? Fíjense bien. Los textos recreativos tienen como propósito deleitar y entretener al lector. También son recreativos por ser el producto de la creatividad de sus enunciadores, es decir, sus autores han observado y vivido situaciones del mundo que los han conmovido y los han llevado a recrearlas emotivamente a través de las palabras. En los textos recreativos, el autor dará muestra de sus emociones, pareceres y percepciones personales a través de un escrito. Como se ha de inferir, el escritor o el autor juega el papel de emisor y de acuerdo a la intención que tiene su texto, se aplicará una función específica. En el caso de los textos recreativos, las funciones que predominan son dos, la función expresiva y la función poética. Bien, ¿eso qué quiere decir? Los textos recreativos, como su nombre lo dice, surgen de la imaginación de un escritor, de un autor, y sirven para que la gente se entretenga, que la gente se divierta. Ahora, hay muchos textos que se han realizado de la misma literatura que pues han servido para analizar la situación pues de la vida de los seres humanos, que reflexionan sobre el mundo, sobre la vida. Sin embargo, como no son textos científicos, vaya, no se basan en la prueba, en la experimentación, en la observación, en el método científico como tal, pues se enfocan en lo que la persona siente y percibe del mundo según su experiencia personal. Por lo tanto, para que tú hagas un texto de este calibre, por así decirlo, no necesitas ser un experto necesariamente, no necesitas tampoco tener una carrera para hacer un cuento, para hacer un poema, para componer una canción. Simplemente lo que necesitas es poder comunicar aquello que sientes y piensas en general, no necesitas tener ningún fundamento para decirlo, pues tener como esa capacidad o esa, vaya, como hasta esa vocación, ¿no? Para decir lo que sientes. Por ejemplo, pues muchos de los artistas, muchos de los cantantes que sí componen sus canciones o que sí escriben sus canciones, pues esta capacidad la tiene muy bien desarrollada porque aunque no sean científicos, obviamente, lo que, vaya, que su trabajo también sigue siendo muy válido, lo que nos llama la atención es que aquello que ellos sienten o que expresan a través de sus canciones, pues también nos gustan a nosotros o también nosotros lo sentimos, ¿de acuerdo? Eso es lo que tienen los artistas y que cualquier otra persona pues puede sentirse identificada con lo que se lee. Bueno, ahora, ¿en qué se dividen o cómo se dividen los textos recreativos? En dos. Bueno, uno son los textos literarios y otro son los textos populares. Vamos a ver la diferencia de cada uno de ellos. Los textos populares, pues como su nombre lo dice, son comunes. Popular significa que pues todo mundo lo conoce, que es de conocimiento público, por así decirlo. Eso quiere decir que cualquier persona, sin importar necesariamente su nivel económico, su nivel educativo o su carrera, pues conoce algún texto popular porque básicamente nosotros crecemos con este tipo de información. Bueno, normalmente los usamos para divertirnos, no tienen un fin pues como tan trascendental, sin embargo, pues es muy importante conocerlos porque forman parte de nuestra vida cotidiana. Y pues obviamente también nos ayuda mucho a hasta hacer, vaya, como parodias de lo que nos pasa en la vida, hasta divertirnos, reírnos de lo que nos pasa. Y nosotros lo podemos crear sin necesidad, repito, pues de ser un experto en el tema. Bien, vamos a revisar la clasificación. Tenemos los chistes, los refranes, las canciones, las adivinanzas y las historietas. Como pueden darse cuenta, alguna vez en nuestra vida hemos escuchado algún chiste, algún refrán, hemos cantado una canción, de niños seguramente nos dijeron muchas adivinanzas
hemos leído una historieta, es decir, son muy comunes y casi toda la población ha tenido acceso pues a leer o incluso crear alguno de estos textos, porque es algo, vaya, como muy sencillo, entre comillas, de hacer, pero también de transmitir. Es algo rápido, es algo concreto y que también nos divierte. Actualmente pues existen los memes, ¿verdad? Y que pues los memes son básicamente chistes. Obviamente son gráficos, ¿verdad? Y que tienen un contexto a veces hasta social, pero pues no pasan de ser chistes. Y bueno, pues los refranes, aunque ya no los usamos tanto, pues seguramente nuestros padres, nuestros abuelos conocen más. Las canciones, bueno, que siempre la música nos acompaña a lo largo de la vida y es algo que no, que no podemos evitar, por así decirlo, pero que obviamente la letra de las canciones pues sigue siendo literatura. Las adivinanzas, eso es más común en la infancia, ¿verdad? Y las historietas, que incluso hay gente que se dedica a hacer historietas que tiene mucho éxito haciéndolas. A lo mejor a muchos de ustedes les gusta leer historietas que después incluso pasan al cine. Bien, ya para terminar, aquí les presento dos ejemplos muy sencillos. Del lado izquierdo tenemos un chiste, que incluso está dibujado, y del lado derecho tenemos una adivinanza. Bien, ahora vamos a ver los textos literarios. Como su nombre lo dice, hace referencia a textos que en realidad son literatura, es decir, no pertenecen a la ciencia o a la tecnología. Más que un código específico, la literatura emplea una variedad de diferentes códigos que se superponen y que hay que desvelar para interpretar completamente un texto. La diferencia con un mensaje no artístico, o sea, normal, es que el literario no se puede interpretar literalmente. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Los textos literarios, pues es obvio que provienen de la literatura, ¿no? El arte de la literatura. Por lo tanto, como es arte, no se necesita comprobar mediante el método científico o no necesita hablar de temas más técnicos, ¿no? Más tecnológicos. Sin embargo, en la literatura pues puede ser compleja porque tiene sus propios códigos. Eso quiere decir que tiene un lenguaje que normalmente en la vida cotidiana a veces no usamos y que tiene palabras que a veces pues nos resultan un poco extrañas, ¿no? O un juegos de palabras, por ejemplo, en los poemas, que a veces no son tan fáciles de leer y que necesitas pues realmente interpretar, como bien aquí dice la diapositiva, para que tú sepas qué quiso decir el autor con eso, ¿de acuerdo? Entonces, como es un arte, repito, pues no necesariamente lo puedes interpretar tal cual viene un cuento o tal cual viene una novela, sino que necesitas pues también reflexionar sobre lo que te quiere decir, sobre cómo interpretar a cada personaje de la historia. Bien, ¿cuáles son los géneros literarios que existen, ya que hablamos de la literatura? Bueno, son tres. El primero es el lírico. En el lírico van a encontrar todos los poemas, odas e himnos. Después tenemos el épico, donde pueden encontrar las epopeyas, los cuentos, las novelas, fábulas y todo aquel texto que nos narre una situación, ¿no? O nos narre una historia. Y por último, el dramático, donde pueden encontrar obras de teatro y guiones, es decir, aquello que se presenta, aquel texto que se estudia para actuarlo de alguna forma. Ahora vamos a revisar las características externas de los textos literarios. Bueno, ¿a qué hace referencia las características externas? Simplemente es la forma en la que están escritos estos textos, es decir, cómo se nos presentan a nosotros los lectores. Existen tres. La primera es el verso, que es cuando existe un ritmo o musicalidad entre las palabras. Eso quiere decir que riman, que las palabras riman entre sí a propósito. Por ejemplo, cuando tú lees un poema o escuchas una canción, por lo general está en verso, por lo general rima, porque incluso sigue la misma música, ¿verdad? El ritmo de la música. Si las canciones, que bueno, existen unas que no riman, pero si las canciones no rimaran, sería muy complicado para nosotros incluso aprenderlas o entenderlas, ¿verdad? Como que no iría al ritmo, a la musicalidad de la canción. Y lo mismo pasa con los poemas. Normalmente se espera que rimen entre sí las palabras o los versos o los párrafos. Después tenemos la prosa. En la prosa no existe un ritmo, o sea, es lo contrario al verso, y es como normalmente nosotros hablamos en la vida cotidiana.
Nosotros hablamos en prosa porque si habláramos en verso todo el tiempo sería muy cansado tener que hacer rimas entre todo lo que decimos. Nosotros hablamos como pensamos, por lo general. Entonces, la prosa es precisamente ese ritmo al hablar o esa forma de conversar o de escribir. Y por último tenemos los diálogos, que como su nombre lo dice, pues hace referencias a las conversaciones que existen entre varias personas o personajes en este caso, o incluso un monólogo. Un monólogo es cuando tú tienes diálogos o conversaciones, por más loco que suene, contigo mismo. ¿Sí? Hay muchas obras de la literatura donde los personajes hacen monólogos, es decir, hablan con ellos mismos en voz alta. Por último, les presento algunos ejemplos de textos literarios, aunque obviamente hay muchísimos. Solamente les presento aquí una obra muy importante, que son Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, es una novela. Y para el otro lado les presento un compendio de poemas de Pablo Neruda, que se llama 20 poemas de amor y una canción desesperada. Ambos son textos literarios porque obviamente no narran necesariamente hechos tal cual lo pasaron, ¿verdad? No es una noticia, no es un reportaje. Los autores o los escritores tuvieron que hacer uso de su imaginación y, bueno, quizá de su vida personal para escribir estas historias. Bueno, esto ha sido todo por la sesión de hoy. Damos por terminado el tema. Ya con esta segunda parte finalizamos. Espero que hayan entendido y si no, cualquier duda me pueden escribir a mi correo. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.